Hay algo que nadie te dijo sobre tu cerebro, algo que los neurocientíficos confirmaron hace apenas 30 años, pero que los chamanes mexicas ya sabían desde mucho antes. Cada día, tu mente recibe 11 millones de señales por segundo. 11 millones, pero solo te deja ver 40. El resto lo borra, lo elimina, lo hace desaparecer sin pedirte permiso. Entonces la pregunta no es si el universo te manda señales. La pregunta es, ¿quién decide cuáles ves tú? Marco tenía 34 años, un trabajo que pagaba las cuentas pero no llenaba el alma, y la costumbre de tomarse el café parado frente a la ventana antes de que el mundo le exigiera algo. Vivía en la colonia Chapalita, en un departamento del tercer piso con vista a una calle donde siempre había un perro ladrando y una señora barriendo, aunque no hubiera nada que barrer. Era un hombre ordinario. Eso era lo que él creía. Ese lunes de octubre, su esposa Sofía salió del baño con una prueba de embarazo en la mano y los ojos brillando de una forma que Marco no le había visto nunca. No dijo nada. No hizo falta. Él dejó el café en la barra, se acercó despacio, y cuando ella le puso la prueba en la mano, el mundo entero se detuvo 2 segundos exactos. 2 segundos en los que todo dejó de tener el mismo tamaño que antes. Marco bajó a la tienda de la esquina a comprar más pruebas, porque así son los hombres cuando no saben cómo procesar una alegría tan grande. Necesitan hacer algo, necesitan moverse. Salió a la calle con el corazón golpeándole el pecho y fue entonces cuando lo vio. Un espectacular enorme sobre el edificio de enfrente, azul con letras blancas, que decía una sola palabra: Bienvenido. Era un anuncio de una empresa de telefonía. Lo había visto cientos de veces, pero ese día, esa mañana, esa palabra le pegó directo en el pecho como si alguien se la hubiera puesto ahí para él. Marco se quedó parado en la banqueta mirando el anuncio. Un señor lo esquivó gruñendo algo. Un niño pasó corriendo con una mochila enorme. La vida seguía, pero algo en Marco había cambiado de lugar, como un mueble que mueves un centímetro y de repente el cuarto parece diferente. No lo sabía todavía, pero acababa de abrirse una puerta. Y en los siguientes 7 días, todo lo que creía saber sobre la realidad iba a quedar en duda. Fue el miércoles cuando Marco lo notó por primera vez. Subió al camión de la Ruta 17, el de siempre, el que tomaba cada mañana desde hacía 4 años. Y por alguna razón ese día el número en el frente del vehículo le llamó la atención. 17. Lo miró un momento más de lo necesario y siguió su camino. A la hora del almuerzo, fue a la taquería de Don Refugio, como casi todos los días. El total de su orden fue de 51 pesos. Le dio un billete de 100 y la señora le devolvió 49. Él contó el cambio 2 veces. 49. Ni un peso más, ni uno menos. Guardó las monedas sin darle importancia. Pero cuando volvió a la oficina, miró su teléfono para checar la hora y vio 4:17 de la tarde. Algo en su estómago se movió. Algo pequeño, casi imperceptible. Como cuando sientes que alguien te está observando pero volteas y no hay nadie. Para el jueves ya no podía ignorarlo. El número 17 aparecía en todas partes. En la placa del carro que lo cortó en el periférico. En el piso del consultorio donde Sofía fue a su primera cita prenatal. En el número de mesa del VIPS donde cenaron esa noche. Marco empezó a apuntarlo en su teléfono. No porque creyera que significara algo. Lo apuntaba para demostrarse a sí mismo que era una coincidencia. Que si lo documentaba, encontraría la lógica. Pero la lista crecía. El viernes en la noche, cuando Sofía ya dormía, Marco buscó en internet.
ver el número 17 en todas partes. Los resultados lo sorprendieron. No encontró superstición ni horóscopo. Encontró un foro de Reddit con más de 12,000 comentarios de personas describiendo exactamente lo mismo que él vivía, pero con diferentes números. Algunos con el 1111, otros con el 33, unos más con fechas específicas. Miles de personas en todo el mundo diciendo lo mismo. El número me persigue y no sé por qué. Marco leyó durante 2 horas. Y entonces vio un comentario que le heló la sangre. El usuario decía que vivía en la colonia Chapalita, en Guadalajara. La misma colonia que Marco. El comentario tenía 17 likes. El nombre completo es efecto de frecuencia ilusión, pero casi nadie lo llama así. En 1994, un hombre llamado Terry Dean escribió un comentario en un foro del periódico Saint Paul Pioneer Press de Minnesota. Contaba que había escuchado por primera vez el nombre de un grupo terrorista alemán llamado Fracción del Ejército Rojo, también conocido como el grupo Baader-Meinhof, y que en las siguientes 24 horas ese nombre apareció 2 veces más en conversaciones completamente distintas. El fenómeno le pareció tan extraño que lo describió públicamente. Cientos de personas respondieron diciendo que les había pasado exactamente lo mismo con otras cosas. Así nació el nombre. Pero el fenómeno en sí lleva ocurriendo desde que existe el cerebro humano. En 2006, investigadores de la Universidad de Stanford publicaron el primer estudio formal sobre el mecanismo neurológico detrás de este efecto. Lo que encontraron no era magia, era algo más interesante que la magia. Era el sistema de activación reticular, conocido en neurociencia como SAR o RAS por sus siglas en inglés. Una red de neuronas ubicada en el tallo cerebral, del tamaño de tu pulgar, que actúa como el filtro de toda tu percepción. El SAR decide en fracciones de segundo qué información llega a tu conciencia y qué información se descarta. Tu cerebro recibe, como ya dijimos, 11 millones de señales sensoriales por segundo. El SAR filtra todo eso y te entrega solo lo que considera relevante para ti en ese momento. Y aquí viene la parte que cambia todo. El SAR aprende de tus pensamientos, tus emociones y tus experiencias recientes para decidir qué es relevante. Si algo te importa, si algo te preocupa, si algo te emociona, el SAR lo convierte en prioridad. Y de repente lo ves en todas partes. No porque haya aparecido de la nada, siempre estuvo ahí. Tú simplemente empezaste a verlo. Lo que nadie te cuenta es que este mismo mecanismo fue estudiado durante la Guerra Fría por agencias de inteligencia de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias intentaron entender cómo manipular el SAR de sus soldados y espías para que percibieran amenazas que otros ignoraban, o para que ignoraran señales que otros verían. El cerebro humano como campo de batalla, la percepción como arma. Marco no sabía nada de esto cuando leyó sobre el efecto Baader-Meinhof esa noche, pero mientras leía, sin darse cuenta, su SAR ya estaba reprogramándose. El sábado, Marco y Sofía fueron a Liverpool a ver cunas. Era pronto, demasiado pronto para comprar algo, pero Sofía quería saber qué había, cuánto costaba, qué necesitarían. Marco la siguió, entre pasillos llenos de cosas pequeñas y de colores pastel, sintiendo que caminaba por un mundo paralelo al que había vivido hasta ese viernes. Todo se veía diferente, todo tenía otro peso. Eligieron una cuna blanca de madera que ninguno de los dos dijo en voz alta que ya querían comprar, pero los dos pensaron. De camino al estacionamiento, Marco notó algo. En los últimos 40 minutos, había visto a 7 mujeres embarazadas. ¡7! En un centro comercial un sábado por la mañana, eso no era estadísticamente imposible. Pero él nunca antes había notado a las mujeres embarazadas. Nunca. Ahora no podía dejar de verlas. Eso es exactamente lo que hace el SAR. Cuando Sofía le dijo que estaba embarazada, su cerebro marcó todo lo relacionado con el embarazo como información prioritaria.
Las mujeres gestantes siempre estuvieron ahí. Los carriolas siempre habían pasado frente a él. Los anuncios de fórmula láctea siempre habían estado en las tiendas, pero su filtro mental los descartaba porque no eran relevantes. Ahora sí lo eran, y el filtro se abrió. Lo mismo pasa con los carros. Si compras un Tsuru rojo, de repente ves Tsurus rojos en cada esquina. No aparecieron de la nada. Tu cerebro simplemente dejó de ignorarlos. Esa noche, mientras cenaban, la mamá de Marco los llamó para felicitarlos. Sofía ya le había contado. Y entonces su mamá dijo algo que Marco no esperaba. Dijo que el bebé era una señal de su abuelita Consuelo, que ella siempre había dicho que cuando llegara un nuevo bebé a la familia, mandaría una señal desde el otro lado para decir que estaba cuidando. Marco se quedó callado. Su mamá habló durante 20 minutos sobre señales, sobre sueños, sobre coincidencias que no podían ser coincidencias. Y Marco escuchó todo sin interrumpir, con la ciencia del zar dándole vueltas en la cabeza y una pregunta que no encontraba respuesta. Si todo tiene una explicación neurológica, ¿por qué se le ponía la piel chinita escuchando a su mamá? La abuelita Consuelo había muerto 3 años antes, un martes de febrero, en esa misma casa de la colonia Oblatos donde había vivido 62 años. Murió con 81 años, lúcida hasta el último día, con el rosario en la mano y pidiendo que le pusieran su novela porque no quería perderse el final. Así era ella, así de entera se fue. La mamá de Marco contó que 2 días antes de morir, cuando ya el médico había dicho que era cuestión de horas, la abuelita Consuelo la llamó sola al cuarto. Le tomó la mano y le dijo algo que su mamá nunca había olvidado. Cuando me vaya, yo les voy a mandar mariposas. Una mariposa en el lugar menos esperado. Eso van a ser yo. No lloren cuando la vean. Denle las gracias. El día del entierro no hubo mariposas, tampoco al día siguiente, pero la mañana del tercer día, cuando la mamá de Marco abrió la ventana de la cocina para ventilar el olor a copal y a flores que todavía llenaba la casa, una mariposa monarca entró volando. Se posó en el borde de la mesa donde normalmente desayunaba la abuelita Consuelo. Estuvo ahí 3 minutos exactos, luego salió volando por la misma ventana. La mamá de Marco se sentó en esa silla y lloró durante media hora, pero no de tristeza. Marco escuchó esta historia 3 años tarde porque su mamá nunca se la había contado. La guardó para ella, como se guardan las cosas que son demasiado grandes para volver las palabras. Se la contó esa noche porque sintió que era el momento, porque había un bebé en camino y la abuelita Consuelo tenía que saber. Marco colgó el teléfono y se quedó sentado en la oscuridad de la sala con Sofía ya dormida en el cuarto. Intentó encontrar la explicación del zar para la mariposa. Intentó construir la lógica, pero algo no cuadraba. Su abuelita había dicho mariposas antes de morir. Nadie en la familia estaba pensando en mariposas en ese momento. ¿Cómo filtra el cerebro algo que todavía no ha ocurrido? Esa noche, Marco tuvo un sueño. No era un sueño ordinario de esos que se olvidan antes de que suene el despertador. Era uno de esos sueños que se sienten más reales que la vigilia, donde los colores son demasiado vivos y los sonidos llegan con una claridad que el oído despierto nunca alcanza. En el sueño había un mercado, mucha gente, mucho ruido, y una voz de mujer anciana que le decía una palabra que él no entendía. Una sola palabra, la misma, 3 veces. Marco se despertó a las 3:17 de la mañana con esa palabra resonando en su cabeza y el corazón latiendo como si hubiera corrido. Marco no le contó a Sofía el sueño. No quería preocuparla, o quizás no quería decirlo en voz alta porque hacerlo lo volvía demasiado real.
Lo dejó guardado en ese lugar donde guardamos las cosas que no sabemos cómo clasificar. Pero la palabra siguió ahí, pegada en algún rincón de su mente como esas calcomanías que los niños ponen en los muebles y que nunca terminan de despegarse del todo. 3 días después, un martes, su jefe le pidió que fuera a recoger unos documentos notariales a la Ciudad de México. Marco tomó el primer camión disponible. Llegó al centro antes del mediodía, hizo el trámite en 40 minutos y le quedaban 2 horas antes de su camión de regreso. Caminó sin rumbo fijo, como hacen los hombres cuando necesitan pensar y no saben que eso es lo que necesitan. Y sin haberlo planeado, sin haber buscado ninguna dirección, se encontró parado frente a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. No había estado ahí desde una excursión de la secundaria. Entró caminando despacio, sintiendo el peso de las piedras antiguas bajo sus pies, ese peso particular que tienen los lugares donde ha pasado demasiada historia. En un costado de la plaza había un tianguis pequeño, informal, con vendedoras de hierbas y objetos rituales. Marto caminó entre los puestos sin intención de comprar nada. Y entonces la vio. Era una señora de edad, muy pequeña, con el cabello recogido y un delantal bordado con flores moradas. Estaba sentada detrás de una mesa llena de veladoras, copal en resina y unas figuras pequeñas de barro. Marco iba a pasar de largo, pero la señora lo miró directamente a los ojos y dijo una palabra, una sola, la misma palabra que él había escuchado en su sueño 3 noches antes. Marco se detuvo tan en seco que el hombre de atrás casi lo choca. Se quedó helado. La señora sonrió como si lo estuviera esperando y le dijo, «Siéntate, hijo. Ya tardabas». Marco se sentó en un banco de madera frente a la señora. Le preguntó cómo se llamaba. Ella dijo que Remedios. Le preguntó cómo sabía esa palabra. Remedios lo miró un momento y dijo que ella no había dicho ninguna palabra todavía, que él había llegado preguntando por ella antes de que ella pudiera abrir la boca. Marco la contradijo. Ella insistió. Ninguno de los dos cedió. Después de un silencio largo, Remedios puso las manos sobre la mesa y dijo algo que a Marco se le quedó grabado para siempre. A veces el sueño llega primero que la realidad. Eso no lo inventó ningún científico. Eso lo sabemos nosotros desde antes. La doctora Valeria Ortiz tenía 42 años, un doctorado en neuropsicología por la UNAM y la paciencia particular de quien ha escuchado durante años las mismas preguntas formuladas de maneras distintas. Su consultorio en la colonia americana tenía una planta de potos que colgaba desde el librero hasta casi tocar el suelo, y un cuadro pequeño en la pared que decía, «La mente no es un espejo, es un escultor». Marco llegó puntual, nervioso, sintiéndose un poco ridículo por estar ahí. Le contó todo. El número 17, el anuncio de bienvenida, la mariposa de su abuelita, la señora Remedios en Tlatelolco. La doctora Ortiz lo escuchó sin interrumpirlo, tomando notas en un cuaderno de pasta azul. Cuando Marco terminó, ella cerró el cuaderno, lo miró y le dijo algo directo. Lo que describes tiene un nombre. Tiene una explicación neurológica completa y le pasa a prácticamente el 100% de los seres humanos en algún momento de su vida, especialmente durante periodos de cambio emocional intenso, como esperar un hijo. Le explicó el sesgo de confirmación, la tendencia del cerebro a buscar información que confirme lo que ya cree o lo que ya siente. Le habló de la atención selectiva, de cómo el sistema nervioso prioriza estímulos cargados emocionalmente. Le explicó el reconocimiento de patrones, un mecanismo evolutivo que nos permitió sobrevivir porque el cerebro que veía una cara en la sombra y huía vivía más que el cerebro que esperaba confirmación. Todos estos procesos juntos, dijo la doctora, producen la experiencia que llamas señales del universo. Marco la escuchó. Todo tenía sentido, todo encajaba. Y sin embargo, cuando la doctora terminó, él sintió algo parecido a una pérdida, como cuando te explican el truco de un mago y el asombro desaparece para siempre. Miró sus manos y dijo, ¿entonces todo fue mi cerebro inventando conexiones que no existen?
La doctora Ortiz lo miró en silencio durante 3 segundos. Luego dijo algo que Marco no esperaba. Dijo, no dije eso. Dije que sé cómo funciona el mecanismo. Lo que no sé, lo que nadie sabe todavía, es por qué tu cerebro eligió precisamente esas señales y no otras. Esa pregunta no tiene respuesta científica. Todavía. La doctora Ortiz se levantó, caminó hacia el librero y sacó un libro delgado con la portada en inglés. Lo puso sobre la mesa frente a Marco. Era un informe del Instituto HeartMath de California, publicado en 2015. Le explicó que ese instituto había pasado 20 años estudiando el campo electromagnético del corazón humano y habían descubierto algo que ningún libro de texto de preparatoria menciona. El corazón genera un campo electromagnético que se extiende hasta 1,5 metros fuera del cuerpo, y ese campo cambia dependiendo de las emociones que sientes. Cuando sientes miedo, el campo se vuelve caótico, irregular. Cuando sientes amor o gratitud, el campo se ordena en una frecuencia coherente y estable. Lo que el Instituto HeartMath encontró es que este campo puede influir en el sistema nervioso de otras personas que están cerca de ti, incluso sin que medie ninguna palabra. Dos personas en coherencia emocional sincronizan sus campos. Marco pensó inmediatamente en Sofía, en cómo ella siempre supo cuando él estaba mal antes de que él dijera una sola palabra. Pero lo que más impactó a Marco fue lo que la doctora mencionó sobre la física cuántica, el principio del observador. En mecánica cuántica está documentado que el acto de observar una partícula subatómica cambia su comportamiento. La partícula se comporta diferente cuando es observada que cuando no lo es. Esto no es metáfora, es física experimental repetida en laboratorio miles de veces. Lo que implica, dijo la doctora con cuidado, es que la conciencia del observador interactúa con la realidad de una manera que todavía no comprendemos del todo. Marco se quedó en silencio mirando el potos que colgaba del librero. Luego preguntó, ¿entonces los chamanes tenían razón? La doctora sonrió por primera vez en toda la sesión. Respondió que los chamanes y los neurocientíficos y los físicos cuánticos podrían estar describiendo el mismo fenómeno con vocabularios distintos, que la ciencia y la tradición no son enemigas, son dos ciegos tocando al mismo elefante desde lados distintos. Marco salió del consultorio con menos certezas que cuando entró, pero por primera vez en su vida, eso no le causó angustia. Le causó algo que tardó en identificar. Le causó alivio. Esa noche, Marco llegó a casa y encontró a Sofía en la sala con una libreta abierta sobre las piernas. Estaba escribiendo nombres. Tenían un acuerdo tácito de no hablar de nombres todavía. Era demasiado pronto, pero los dos llevaban días pensando en ellos en silencio, como piensan las parejas en las cosas importantes, cada uno por su lado, sin decírselo, construyendo sin saber que el otro también construye. Marco se sentó a su lado. Sofía le mostró la libreta. Había una lista de 12 nombres para niña y 8 para niño. Ninguno estaba subrayado excepto uno. Un nombre en la parte de abajo de la página, escrito con letra diferente, más pequeña, como si lo hubiera añadido al final, casi sin querer. Marco lo leyó y sintió que el suelo se movía 1 centímetro bajo sus pies. Era el mismo nombre que él había escuchado en su sueño, la misma palabra que Remedios le había dicho en Tlatelolco, el mismo nombre que él llevaba 4 días guardando en silencio sin habérselo contado a nadie, ni a Sofía, ni a su mamá, a nadie. Marco levantó la vista de la libreta y miró a Sofía. Ella lo miró de vuelta sin entender por qué él tenía esa cara. Él le preguntó cuándo había escrito ese nombre. Ella pensó un momento y dijo, hace como una semana, un sueño que tuve. Desperté con ese nombre en la cabeza y lo escribí para no olvidarlo. Marco no dijo nada durante un tiempo que a Sofía le pareció demasiado largo. Luego,
Sacó su teléfono, abrió las notas y le mostró la pantalla. Ahí estaba, el mismo nombre escrito por él hace 4 días a las 3:17 de la mañana. Sofía lo leyó, levantó los ojos. Se los quedaron viendo uno al otro en ese silencio particular que solo existe entre dos personas que acaban de entender algo que ninguno de los dos puede explicar con palabras. Sofía dijo suavemente, «¿Cómo se llama nuestra hija?». Marco respondió, «Ya lo sabe ella». Esta es la parte donde una historia como esta debería darte la respuesta, donde debería decirte si el universo manda señales de verdad o si todo es tu cerebro construyendo ilusiones de significado en un mundo que en el fondo es aleatorio. Pero no voy a hacer eso. No porque no sepa la respuesta, sino porque nadie la sabe. Y porque la pregunta importa más que cualquier respuesta que yo pudiera darte. Lo que sí sabemos es esto. Tu cerebro filtra la realidad. Decide qué ves y qué ignora basándose en lo que te importa. Eso es ciencia, no opinión. También sabemos que el corazón genera un campo electromagnético que interactúa con el mundo que te rodea. Eso también es ciencia. Y sabemos que en mecánica cuántica, observar algo cambia ese algo. 3 hechos verificables en laboratorio que los abuelos de nuestros abuelos describirían en otros términos. El corazón habla, el mundo escucha y la atención crea. Marco y Sofía tuvieron una niña. Le pusieron el nombre del sueño. Hoy tiene 8 meses y hay una foto en la sala de la casa de la abuelita Consuelo que la familia dice que se le parece. Marco sigue viendo el número 17 de vez en cuando. Ya no lo apunta. Ya no busca explicación. Cuando aparece simplemente dice en voz baja, «Ya sé que estás ahí». No sabe bien a quién le habla. Quizás a su cerebro, quizás a algo más. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu sistema de activación reticular está procesando 11 millones de señales por segundo y descartando casi todas. Pero algo de lo que escuchaste hoy se quedó marcado. Y en los próximos días vas a empezar a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero nunca habías notado. Una palabra que se repite, un número, una canción que suena en el momento exacto. Cuando eso ocurra, ya sabes cómo se llama el fenómeno. Ya conoces la neurociencia detrás. Pero también sabes que la ciencia no responde la pregunta más importante. ¿Por qué esa señal? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué tú? Eso es tuyo, solo tuyo. Y la respuesta, si es que existe, no está en ningún laboratorio ni en ningún foro de Internet. Está en el lugar donde tu abuelita Consuelo guardaría sus cosas más importantes. Está en el lugar donde tú ya sabes buscar, aunque nunca te lo hayan enseñado. El universo no manda mensajes en código. Los manda en el idioma de lo que más te importa. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar.